nombre es Ricardo Domínguez, yo soy internista, endoscopista e investigador y tengo ya muchos años de trabajar en el hospital y como lo que se trata es de tratar de ser un poquito inspirador, yo quiero comentarles a todos que todo es difícil en este mundo y más en los países donde nosotros vivimos, donde las condiciones para el desarrollo profesional son bien limitadas. Es muy fácil desencantarse de las, de las situaciones que hay. Sin embargo, yo quiero decirles que después de 30 años me da mucho gusto ver el cambio, por ejemplo, que tuvo nuestro hospital a raíz de todos los esfuerzos que hicimos, no solamente yo, sino muchas otras personas, para desarrollar la academia en el hospital, por ejemplo, desarrollar la instrucción, el traer al internado rotatorio, hacer partícipe de la Universidad Nacional Autónoma en la educación de los médicos de último año, el inicio de algunos métodos diagnósticos que ahora son rutina, pero hace 20 años hacer un ultrasonido de abdomen, hacer un ecocardiograma, hacer procedimientos endoscópicos avanzados era como un sueño, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos en esta aventura, recuerdo muy bien que la mayoría de las críticas iniciales eran absolutamente negativas, en el sentido de que eso no se necesita en el hospital y para qué va a hacer eso, de qué sirve eso, que aquí no tenemos problemas de, digamos, de cáncer de estómago, de cosas así. Y pues tal vez el hecho de la perseverancia, perdón, el hecho de querer, de tener un sueño, nos hizo continuar con problemas. Me recuerdo que para conseguir un endoscopio, por ejemplo, fue una grandísima aventura y hasta la fecha el gobierno, el hospital, a nosotros no nos ha dado nunca un equipo de endoscopía. Sin embargo, tenemos 30 años de tener esta sala abierta, atendiendo pacientes hospitalarios y pacientes externos a un costo de cero, a través de esfuerzos personales, de colaboración con CAMO, por ejemplo, o con otras instituciones. Y bueno, fue bien difícil al principio, no tuvimos respuesta a nivel nacional, más bien tuvimos mucho rechazo. Sin embargo, cuando ya teníamos un poco más de datos, fuimos al exterior, a diferentes foros, incluyendo congresos mundiales de cáncer de estómago, grandes congresos de Helicobacter pylori, por ejemplo, y cosas así. Entonces nos fuimos dando a conocer y dando a conocer este sitio, esta cuenca de occidente de Honduras que tiene un altísimo riesgo de neoplasia de estómago y una alta incidencia de Helicobacter pylori y una alta incidencia de una bacteria virulenta. Entonces, pero en aquel tiempo nadie creía en eso y nos tocó a nosotros a través de los años demostrar esta situación. Y sí, fue difícil, pero afortunadamente logramos establecer articulaciones. Una de las lecciones aprendidas que tengo es que una golondrina no hace verano. Yo quise por varios años, quizás 5, de hacerlo yo solo, en el medio, en el país, y fue imposible. Entonces tuvimos que buscar articulaciones para hacer sinergia con otras instituciones y de manera que logramos nuestro primer acercamiento con la Universidad en Carolina del Norte, con la cual hemos venido trabajando desde hace más de 20 años ya, posteriormente con Vanderbilt University y ahora con Alabama. Y a través de todos estos años hemos ido subiendo y subiendo y subiendo la escala de las investigaciones, y el NIH, por ejemplo, y los Cancer Center de Vanderbilt y del mismo gobierno nos han ayudado con proyectos grandes. Tenemos ahorita estudios de investigación bastante grandes y tenemos todavía la oportunidad de continuar
escribiendo nuevos perfiles para nuevos proyectos y entonces ahora la cosa para nosotros se ha vuelto un poco más fácil. Sin embargo, en el tiempo en que todo esto se inició, la situación era realmente difícil, pero yo creo que el que persevera alcanza y nosotros, yo creo que nuestro equipo, el equipo que está aquí es el ejemplo. Este es como cuando comenzamos éramos una persona, nada más. Y ahora tenemos un equipo grande, tenemos conexiones con varios continentes en el mundo, tenemos estudios multicéntricos en los cuales están involucrados varios continentes en el mundo. Entonces, sí ha sido difícil, pero ha valido la pena. Y mientras más duro ha sido lo difícil, mientras más complicado se mire el panorama, se siente uno mucho mejor cuando ha logrado vencer eso. Anécdotas, miles de anécdotas. Bueno, antes de que sigan con las anécdotas, ¿usted fue entonces directamente responsable por esas sinergias y esos outreach a diferentes organizaciones, a diferentes Así es. en diferentes países? Así es. Entonces aquí usted empezó Solo. solo, de cero, y pudo crear todo esto. Tenemos ahora una infraestructura muy grande, somos parte de equipos grandes de investigación en el mundo. Somos muy conocidos ahora, no yo, pues, no me gusta hablar de, pero el país, Honduras, en la región, el equipo de trabajo es muy conocido en la comunidad científica que estudia Helicobacter pylori y cáncer de estómago. Bien conocidos, bastante conocidos. Entonces eso nos permite tener todavía un campo mucho mayor, nos permite tener cada vez más publicaciones, en revistas cada vez de mejor nivel. Entonces eso pone en alto nuestro hospital, nuestro trabajo, el equipo de trabajo y el país. Y ahora estamos intentando involucrar a los países vecinos, el CA4, El Salvador y Guatemala. Tenemos un proyecto bastante grande que está en posible camino y bueno, hay cada vez más y más. Entonces, cuando comenzamos éramos una persona y ahora somos varios y esta articulación ha crecido grandemente y creo que todo eso se debe a la perseverancia, no a la genialidad, porque los genios son muy escasos en el mundo, pero la gente que persevera es la gente que triunfa. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Ahora sí, si nos quisiera platicar alguna anécdota. Es que yo tengo muchas anécdotas, pero algunas que para mí fueron importantes, pues, es que allá por el año 2007 o 2008, en el DDW, que es el Digestive Disease Week, que es como, digamos que como el congreso más importante de gastroenterología que existe en el mundo. Pues nosotros, como casi todos los años, teníamos nuestros pósters, nuestras presentaciones, etcétera. Pues resulta que un día de estos teníamos, era la hora en que me tocaba a mí, en mediodía, me acuerdo, y yo tenía mi póster y ahí estaba yo parado, pues, ¿verdad? Que la gente va pasando. Y de repente aparece una persona alta, blanca, con su pelo todo así. Y honestamente yo no lo reconocí. Llegó y qué tal, cómo estamos, y me dijo, me interesa su trabajo, y hablemos de esto, y él hablaba con mucha prestancia, ¿sí? Y bueno, pues yo, igual que a todos, platicar un rato, como 40 minutos de estar hablando con el Señor. De repente yo vi que uno de mis colegas estaba detrás de él, haciéndome señas. Yo pensaba, ¿qué querrá mi amigo, verdad? Pero estoy atendiendo al Señor, ¿verdad? Y no sé cuánto. Bueno, se le larga la historia, resulta que era nada menos que Marshall, el Premio Nobel de Medicina, descubridor del Helicobacter pylori, que me permitió el honor a mí de tener 40 minutos de conversación directa con él, y que me dio un abrazo, me felicitó, y eso para mí fue probablemente un punto muy personal, muy egoísta si usted quiere, pero algo muy bonito para mí, ¿sí? Y tal vez otra fue cuando en uno de estos DDWs, no recuerdo en qué año, me tocó presentar a mí el showcase de Honduras, y pues
no me acuerdo dónde, creo que fue en Washington esto, no me recuerdo. El asunto es que habían 5,000 personas en el auditorio porque era la masterclass, era la más importante, de las más importantes pues, y qué hermoso ver ante ese público tan grande, la comunidad científica en su máxima expresión y las pantallas enormes con la foto de nuestro hospital, con el mapa del país y Honduras. Y eso para mí también fue muy importante, puesto que hace algunos años Honduras no era nada desde el punto de vista científico en la medicina. Y entonces que se llegue a ese grado de reconocimiento por la comunidad internacional científica no tiene precio, eso no tiene precio, no tiene valor. Entonces cosas como esas me han pasado y pues, pero yo creo que lo más importante es los logros. Como decimos nosotros, lo más importante es lo que hemos producido. Cuando comenzamos a estudiar lo que estudiamos, no sabíamos nada de eso, más que lo que se publicaba fuera del mundo. Ahora todo lo que conocemos en Honduras de neoplasia de estómago, de Helicobacter pylori, lo hemos producido nosotros aquí, localmente, a través de una serie de estudios de investigación que están publicados en las revistas más, digamos, prestigiosas de la ciencia médica. Así que sí, es un orgullo, realmente es un orgullo estar en Honduras, es un orgullo ser hondureño, y yo les incito a que si usted tiene un sueño, persiga su sueño, que tarde o temprano lo va a alcanzar.